beste barik, bakizuek moduen, Agustin, euskal enpresaria, izan nana, oin dela azken 2 hamarkadak, hemen dau gira bat eta Gernikan dekogu apurtxu bet Venezuelaren errealidadi eta hango egoera eta berbaitzeko. Txanga tertulia bat izango da, berak ingo dugu aurkezpen txikitsu bat apurtxu bet hango realitatearen inguruko ornaketa bat eta gero galderak egon godien. Izango da txarlat tertuliatzu bat, altza eskue eta gure dozun galdera egin. Beste bari, urten zurea da. Parkatu behi esatea, ja bide batez, dekogule hemen Venezuelako konsulatuko, konsula dekogula, Nancy Lira, gure artien, eta ekitaldi honeri beren babesa adierazteko edo etorri dela. Entonces, comentaba que también tenemos entre nosotros a la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, la señorita Nancy Lira, y que agradecemos su apoyo a este acto. Baskarrik asko etortzen atikan, eta, lehenbiziko hitz batzuk esango ditut, gutxi, baina estrategikan ere, estremen bidez, teknologiak ematen digun posibilitateekin, akto hau edo hitzaldi hau transmititu egingo dugu beste leku batzuta, eta orduan, barderaz egingo dut, pixkat, gure tartean ulertzeko eta Facebooktik ikusten digun jendia ikusteko, ulertzeko ere. En principio, agradeceros que hayáis venido, agradecer a las personas que me han dado la oportunidad de venir aquí, especialmente a Xavier y a Charo, amigos que conocí en Venezuela y que es gente entrañable y que, tanto como yo, quieren el país y sufren por lo que está pasando ahora mismo. Y la verdad que tanto él como su hijo, como Iñaki Viteri, como tanta gente que me ha demostrado un cariño estos días para poder hacer esta charla y para poder tener la oportunidad de dirigirme a vosotros, básicamente. Ayer fuimos a EA, un poquito de sorpresa, porque pensaba que iba a ser una charla entre amigos y al final en el Kulturetxe estaba lleno y con un montón de gente que me impresionó, porque era un pueblo pequeñito y vemos el interés que la gente puede tener para ver, para escuchar, por lo menos, otra versión de lo que está sucediendo en EA. Y la verdad que me impresionó por el nivel de los asistentes. La gente tenía un conocimiento directo de Venezuela, había estado allí tiempo antes porque tienen inquietudes. Lupe, de la Coordina 23 de enero, son personas formadas, son personas que siguen la realidad de Venezuela con un interés muy directo. Y las preguntas que me hicieron, preguntas muy inteligentes, muy acertadas, incluso me han obligado a replantearme la charla de hoy. Porque el planteamiento que la gente se hace desde Venezuela, me di cuenta que la gente no se da cuenta las similitudes que tiene Euskal Herria con Venezuela. Y muchas veces desde aquí se habla de una manera de Venezuela con una suficiencia o se juzga a Venezuela en sus fracasos, en sus problemas, sin darnos cuenta que estamos bastante más cerca de lo que pensamos de esos mismos fracasos y de esos mismos problemas. Entonces, también me gustaría al principio poner en contexto lo que es Venezuela, Nosotros vivimos una realidad aquí en Euskal Herria que es una realidad de una cierta opulencia comparando con lo que puede ser toda Latinoamérica. Vivimos con una realidad en la que hay un muy buen nivel de vida, con nuestros grandes problemas, y también tenemos nuestras bolsas y tenemos nuestras crisis, y tenemos evidentemente mucho por hacer, pero si comparamos con lo que es Latinoamérica, vivimos muchísimo mejor, en la medida en la que es una sociedad mucho más cómoda y también nos dejan vivir mucho mejor, porque no somos en ningún momento problema para lo que puede ser los centros de poder. Entonces nos encontramos con una realidad venezolana en la que estamos siendo víctimas de una manipulación y de unos medios de comunicación, de intoxicación
que llevan desde hace mucho tiempo manipulando, intoxicando a la gente, preparando a la gente para situaciones como las de ahora, en la que en masa hay una desinformación y una manipulación de las cuestiones que hacen que muchísima gente se plantee o tenga una idea de Venezuela, en mi opinión, absolutamente equivocada. La idea que tenemos de Venezuela, porque es nuestra idea de vida aquí, más allá de la gente que pueda conocer Venezuela, mucha gente no lo conoce, y entonces obviamente cada uno nos hacemos nuestra composición de vida en base a lo que conocemos. Y lo que nos están diciendo los medios de comunicación, y nos están diciendo los políticos, y nos están diciendo los más media, es que Venezuela es una dictadura, una dictadura comunista, en la que no hay libertades, en la que no hay libertad de prensa, en la que hay una opresión total al pueblo por parte de un poder y de un Estado, y como consecuencia de ello solamente se sostiene en base a los fusiles de los militares, que es algo que ha sucedido en América Latina en bastantes sitios, no precisamente en Venezuela, y nos quieren remitir a ese tipo de dictaduras que conocimos, y que Latinoamérica sufrió, comparándola y llevando a Venezuela a ese tipo de escenarios. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Primero porque Venezuela es un país, como muchos de Latinoamérica, en la que tiene muy poco de... Harry Piscate. Está muy más claro. Hola, Shen. Venezuela es un país con muy poco Estado, comparando con lo que puede ser Euskal Herria, por ejemplo. Venezuela tiene muy poca policía, La administración venezolana no es un país que ejerza un control ni sobre la economía, ni mucho menos sobre el ciudadano, como el que podemos tener aquí. Aquí todos sabemos lo que ha cambiado en los últimos 35 años, por ejemplo, el control que tiene el Estado sobre nosotros en todos los órdenes de nuestra vida. Y lo hemos aceptado y nos parece bien, pero si nos planteamos cómo vivimos, nos damos cuenta que estamos rodeados de cámaras de televisión y por las calles, en la que pones un cartel y todo el mundo ya sabe tu nombre y tu cartel, en 5 minutos, en la que no podemos andar en bicicleta con 2 cervezas porque nos hacen una alcoholemia y automáticamente ya tenemos un problema. O sea, estamos en un estado de control y de represión que lo hemos aceptado, muchos, incluso a la gente le parece bien, pero no tiene nada que ver con lo que puede ser en un momento dado Venezuela y otros países latinoamericanos, pero en este caso Venezuela, en el que el control no existe. Incluso en contra de lo que yo puedo opinar, y no me parece bien, me parece que tiene que haber más control, pero la realidad es que el Estado no tiene control muchas veces ni de la propia administración, mucho menos de la justicia, en la que los jueces hacen a su antojo, muchas veces totalmente contra el gobierno y contra las políticas públicas que puede haber ahí, y contra el sentido común. O sea, gran parte del AMPA y de la delincuencia que hay en Venezuela se sustenta en base a una corrupción policial y judicial muy importante, con lo cual el gobierno tiene poco control sobre eso, tiene nulo control sobre los medios de producción del país. O sea, Venezuela, cuando hablan de comunismo y todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta que de la Cuarta República aquí el modelo económico no ha cambiado una coma. Los intentos que hay y experiencias que se han dado de empresas públicas, de comunas, etcétera, al fin y al cabo tienen una incidencia sobre el Producto Interior Bruto muy pequeña. Realmente el capital y el poder sigue estando en manos de los que estaban, que es, en mi opinión, gran parte del problema que enfrenta Venezuela. Los Cisneros, Mendoza, todas la gran oligarquía venezolana sigue teniendo exactamente las mismas empresas, exactamente el mismo control, y todo el poder financiero
y productivo del país, que además está absolutamente concentrado. O sea, 2 personas controlan la cerveza del país. Cisneros Regional, Mendoza La Polar. 2 personas controlan todo el sector de las bebidas gaseosas. Cisneros La Coca-Cola, Mendoza La Polar. 3 personas controlan el pollo. Somoza tiene el 32% y así. O sea, todos los, o sea, P&G y Johnson & Johnson se controlan el 90% de todo lo que puede ser desodorantes, jabones, todo aseo personal, todo lo que conocemos aquí, lo que sabéis que es eso. Y entonces, así, sector por sector, productivo, desde el alimentario al automovilístico, al electrónico, a todo lo demás, hay muy pocas familias que tienen el control de las empresas del país con una concentración y además muchas en múltiples sectores. Con lo cual, se da la paradoja de que 5 personas en una mesa pueden controlar el 80% de la producción de alimentos del país. Es un cártel. Es un cártel que ejerce como tal. Y por mucho que el gobierno, desde Chávez y con Maduro, ha intentado poner coto o ha intentado paliar las decisiones de esta gente que al tener semejante control impone precios, impone desabastecimientos, impone cierres patronales, castiga a la población con el control que tiene sobre algo tan sensible como los alimentos, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, enfrentar a esta gente sin quitarles de verdad el juguete que tienen entre las manos. Entonces, estamos enfrentando una sociedad en la que muy pocos tienen mucho, como siempre han tenido, y muchos lo que tienen es el gobierno. Muchos lo que hicieron fue votar a Chávez para tener un control y para dejar de ser invisibles en este país. Un país que los tenía absolutamente invisibilizados. Un país que los tenía absolutamente marginados y excluidos. Yo cuando llegué a Venezuela, en el año 99, Venezuela tenía 22 millones de habitantes en aquel momento. Y Venezuela, el 25% de los venezolanos no tenían cédula, no tenían identificación DNI, para que nos entendamos. No habían sido inscritos al nacer, vivían y morían absolutamente sin calificación ni siquiera de ciudadanos. Porque al no estar inscrito, evidentemente, no tienes posibilidad de tener un contrato laboral, no tienes posibilidad de ser sujeto de alguna ayuda social, que tampoco la sabía, pero bueno. No puedes votar, coste muy importante. Eres una persona excluida e invisible dentro de tu país. Y eso era el modelo de la Cuarta República, ese que muchas veces aquí, cuando preguntas a los venezolanos, o algunos venezolanos te explican lo bien que vivían antes de Chávez, que parecía que era un cruce entre Suecia y Suiza, ¿no? O sea, pues ese era el país en el que la clase media, la clase alta y ya la clase muy alta vivía con estándares muy superiores a los que puede haber incluso en Europa, con un nivel de vida fantástico e irreal, en base a la exclusión de millones de personas que estaban arracimadas en los montes, en casas de cartón y de hojalata, sin servicios, sin ser ciudadanos y con una ley de vagos y maleantes en el que, por ejemplo, en los centros de las ciudades, Caracas, por ejemplo, en el centro de los blanquitos consideraban que los blanquitos, los oligarcas, los burgueses, los que viven bien, que suele ser similar, consideraban que ahí no podía haber gente fea, como le llaman, si entraban. Eso lo quitó Chávez, No estamos hablando de hace 50 años, 100 o 150. Estamos hablando de hace 20 años. La ley de vagos y maleantes permitía a un policía que se veía una persona sospechosa, gente fea, le podía decir qué hacían en esa parte de la ciudad. Y si no tenía y la gente iba con cartas a trabajar. Yo es que trabajo limpiando en la casa de fulano de tal. Si no tenía un objetivo concreto, tenía un trabajo, tenía algo por lo que podía estar allí, automáticamente era detenido y era llevado a campos de concentración.
para vagos y maleantes. Esa era la limpieza y la exclusión que tenían en Venezuela, en el cual vivían fantásticamente. Por eso dice, joder, ¿vivimos más bien? Claro, vivías muy bien porque, digamos, toda la violencia, toda la exclusión, toda la miseria estaba muy lejos de tu vista. Ese era el país en el que yo me encontré. Me encontré un país que venía de un proceso de empobrecimiento, desestructuración social y de caída en picado de todo el país a todos los niveles, que fue el año 99. Venezuela vivió sus tiempos de esplendor con la Venezuela saudita, que fue producto del shock petrolífero del 73 y todo lo que supusieron esa década, ¿no?, hasta el año 83, en el que Venezuela se encontró que era el mayor exportador de petróleo desde el año 29 del mundo hasta el año 70, y en el año 73 se encontró con un boom de los precios del petróleo y con un gobierno, el de Carlos Andrés Pérez, íntimo amigo de Felipe González, financiador del PSOE aquí, por el cual el PSOE llegó a los poderes los que estaban, en los que reprimían, estaba prohibido el comunismo, pacto punto fijo, y la gente era perseguida, torturada, encarcelada y liquidada por el hecho de ser de izquierdas y de ser comunista, y ese gobierno, que era socialista, como los de aquí, se encontró con un dineral tremendo y hizo lo que muy bien saben hacer los venezolanos desde hace muchos años, que es primero hacer ciertas políticas públicas de saqueo, en base a que, os voy a dar por ejemplo un caso, se inauguraron 21 acerías, las cuales, pues una acería costaba 100 millones, pues ellos decían que costaba 500 millones con el crédito del Estado. Esas acerías no duraron abiertas unas ningún día y otras una semana, porque el negocio era hacer las acerías, saquear el Estado en base a esa construcción, que es la práctica habitual del empresariado venezolano, que no vive de la producción del país, sino que vive del saqueo y de la teta que supone PDVSA. Y ese modelo de Carlos Andrés Pérez, de grandes infraestructuras, autopistas, etcétera, que sí, en cierta manera ayudó a la modernización de Venezuela, que todavía hoy se ven esas obras, grandes teatros, etcétera, se hizo en base a que una gran parte de la gente de clase media para arriba se lucró con este tipo de políticas y con este tipo de empresas de un dineral tremendo. Los venezolanos viajaban a Miami para hacer las compras habitualmente, y era el DM2. ¿Cuánto está? ¡Qué barato! DM2. Es una frase muy venezolana, ¿no? En la que sacaron el dinero del país, como ya sacando 200 años, invirtieron en Miami. Miami se hizo con dinero venezolano y con barilitos de Cuba, pero los que pusieron la tela fueron los venezolanos. De hecho, el barrio más lujoso, o el sector más lujoso de Miami, que es Weston, se le conoce por Westonzuela. Y hoy en día el alcalde es venezolano, de Weston. Creo que en el año 99, cuando fui yo allí, había 300.000 venezolanos viviendo en Miami. Con casas a ese nivel. Bueno, eso fue la Venezuela saudita, que se compaginaba con tener a la gente en la exclusión que os comentaba antes. Eso estalló en el año 84-85, empezaron a bajar los precios del petróleo, porque los mismos venezolanos, en un acto de traición y no sé cómo comentarlo sin que me salga un insulto, el mismo gobierno venezolano aumentó la producción de petróleo por encima de su cuota en la OPEP. Todos sabéis lo que es la OPEP y lo que es la cuota para que se mantengan los precios del petróleo. Pues Estados Unidos utilizó a Venezuela para subir la cuota de la OPEP, para reventar los precios del petróleo, y como resultante de eso el petróleo pegó una caída en picado tremenda al romperse el cártel y llegar, como llegó en el año 99, a $6 el petróleo. O sea,
la propia oligarquía venezolana, apátrida, utilizó el petróleo de Venezuela en contra de Venezuela. Y lo lograron. Lograron que el petróleo pegó un bajón. Obviamente Venezuela vivía y sigue viviendo del petróleo y empezó la gran crisis en Venezuela que llevó en el año 89 al Caracazo, en el que las masas de gente, ante un paquetazo que iba a poner el FMI, que ya venían apretando a la gente, y ante un paquetazo que subía todos los servicios públicos, etcétera, y una escasez tremenda de alimentos, de materias como la que inducen ahora en los supermercados, remarcamiento de precios, etcétera, salió a saquear ante la desesperación. Y eso, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estos demócratas que dan lecciones y tal, sacó los militares y mataron 30.000 personas. 30.000 personas en 4 días. Todavía hoy siguen saliendo fosas comunes por algún sitio de Caracas, todavía hoy, de aquellos 4 días. Aplastaron eso a base de tiros y a base de sangre, pero el gobierno se mantuvo. Aquí nadie salió, Felipe González y compañía no salieron a denunciar y a decir que la dictadura y la represión y la matanza, no, aquí todos calladitos estupendamente. Qué grandes demócratas, y qué gran país Venezuela. Bueno, pues efectivamente también tuvieron éxito, el gobierno de Venezuela siguió, y en el año 94, ya con Caldera en el poder, este gran amigo de Ana Sagasti, de Copey, con Caldera en el poder cayó el Banco Latino. El Banco Latino, efectivamente, por el tipo de políticas públicas, de crédito sin control, de impagos de la gran oligarquía, los bancos tenían un balance absolutamente desastroso. Y llegó el año 94 y cayó el Banco Latino. Cayó el Banco Latino y en 4 días cayó el 50% de la banca Venezuela. Cuando digo caer es que cerraron las persianas y se acabó. Y los venezolanos muchos venezolanos se encontraron con que su dinero se había evaporado. Con lo cual hubo una ola de suicidios, cierres de empresas. Bueno, os podéis imaginar lo que supone que te caiga el 50% de la banca del país y nos dejen a todos en pelotas, sin ningún tipo de respuesta. La respuesta del gobierno venezolano, que son muy listos, estos blanquitos de Oxford y tal, y que se educan en Harvard, son muy listos, y le dieron 25.000 millones de las reservas de Venezuela a los banqueros. Bueno, ante esta crisis y tal, el Estado venezolano les dio a la banca 25.000 millones de las reservas de Venezuela. ¿Y qué hicieron los banqueros? Se fueron con la plata. Se fueron a Miami o tal, con el dinero, y dejaron al país sin la banca. Ese fue en el año 94 la situación que desembocó en que en el año, si sumamos los puntos suspensivos de lo que supuso aquello de exclusión, de miseria, de desesperación, en el que, os podéis imaginar en qué situación quedó el país con unos precios del petróleo con $6 el barril, 6-10 dólares el barril. Ponemos los puntos suspensivos y llegamos al año 98, en el que llegó Chávez. Chávez no llega en Suecia, ni va a llegar en Suiza, ni va a llegar en Dinamarca. Chávez llega en un pueblo desesperado, en un pueblo que ya estaba, que había superado ya las barreras ya de la degeneración social. Tal era la degeneración, que el rival, todos estos que ahora están pidiendo la invasión y que dicen que son la oposición y todas estas cosas, ninguno se quiso presentar para presidente. Ninguno, ni Copey, ni los adecos, ni toda esta gente, ninguno. Y el rival de Chávez fue Irene Sáez, una exmodelo, ex Mundo. No tenían respuestas ante a lo que habían llevado a Venezuela. Ni tenían respuestas, ni tenían recetas, ni sabían lo que hacer con el país. Y Irene Sáez fue la que se opuso a Chávez.
Y entonces llegó Chávez. Y llegó un Chávez en un país hecho unos zorros, en el que la exclusión, la pobreza, el alfabetismo, las enfermedades fueron brutales. 6 meses le dieron de gracia, 6 meses, porque pensaban que Chávez iba a hacer como todos, corromperse, aceptar lo que le proponía la oligarquía venezolana, etcétera, y ser otro títere más del imperialismo y de la oligarquía venezolana. Cuando se dieron cuenta que no, a los 6 meses, ahí empezó la gran cacería que sigue hasta el día de hoy. Todos nos acordamos de el mono rojo, el gorila rojo, este está loco, hay que destituirlo. O sea, una campaña brutal desde los medios de comunicación extranjeros. Aquí la prisa que tenía Santillana, que los libros de texto en Venezuela de Santillana eran los libros de texto de España. O sea, los estudiantes estudiaban con libros de texto españoles, con historia española, etc. Y Chávez dijo, esto no puede ser. O sea, que hay que hacer libros de texto, como cualquier país, sobre la realidad venezolana. Pues Santillana se fue del país, de Venezuela, y el país desde entonces le ha dedicado una página diaria, estos 20 años, una página diaria, como poco, para laminar el chavismo. Una página diaria. Validaron el golpe de Estado que le dieron en el 2002. Todo lo que ha hecho esta oposición apátrida y criminal, golpes de Estado, paro petrolero, 65 días en el que los patrones cerraron las empresas y dejaron el país sin petróleo, sin gas, sin comida, sin nada. O sea, 65 días. Los obreros iban a las empresas y la policía y los de seguridad estaban impidiendo que los trabajadores entrasen a las empresas a producir. Bueno, solo en Venezuela, ¿verdad? Pues pasó eso. Y llevaron al país a una crisis en la que, por ejemplo, un capitán de barco de esta gente enferma, porque es una banda de enfermos, cruzó un petrolero en la bocana del puerto de Maracaibo diciendo que tenían explosivos y de que si no se iba a Chávez iban a explotar el petrolero, iban a arrasar Maracaibo. Durante 15 días estuvo negociando, 15 o 20 días, hasta que al final la policía pudo entrar con parte de los trabajadores, etcétera. Y, o sea, imaginaros la cuestión. Un superpetrolero, es como que un superpetrolero se ponga en el puerto de pasajes y diga que tal, o explotamos aquí y me llevo pasajes, no es Maracaibo. Me llevó Maracaibo por delante. O sea, ese es el nivel que fue peor que el golpe de Estado, el paro petrolero. Y para rematar en ese paro petrolero, que no fue una huelga, los ingenieros y los técnicos de PDVSA, cuando vieron que el paro no salía para adelante, sabotearon las instalaciones, reventaron refinerías, reventaron pozos petrolíferos, reventaron las infraestructuras de PDVSA y hicieron un daño de 25.000 millones de dólares. O sea, se calcula que fueron unos 25.000 millones de dólares de costes de lo que supuso el sabotaje, que a Venezuela le costó como 2 años y medio o 3 volver a recuperar la producción del petróleo anterior. Eso fue el paro petrolero y sucesivamente han sido que desde el primer momento a Chávez y al chavismo ha habido un intento porque esta gente no pueda gobernar, no dejarles tranquilos, y todo lo que ha sucedido hasta que llegó Maduro. Maduro desde el día 1 entró con un terrorismo callejero y con esta gente que hasta el día de hoy, en sucesivas oleadas, esta es la última, ha intentado derrocarle por la fuerza, sin los votos y sin el apoyo popular. Y nos encontramos con esta situación en la que estamos el día de hoy. Pero claro, después viene desde aquí, en un momento dado, toda esta correlación histórica que he hecho, empezamos con, oye, ¿por qué esta gente no produce más? ¿Por qué no se sustituyen las importaciones? Porque desde aquí se juzga y se habla de Venezuela como con un cierto desdén, ¿no?
Y muchas veces no nos damos cuenta, como he dicho antes, que estamos en la misma situación. El modelo neoliberal o el modelo capitalista, digamos, nos especializa y dice a cada país qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros en Euskadi hacemos máquinas, ingeniería y máquinas. Los venezolanos producen petróleo y exportan energía. Si en Euskal Herria nosotros, por ejemplo, quisiéramos, como no molestamos a nadie, nos dejan vivir bastante tranquilos, y como las posibilidades de que venga un gobierno de izquierda de aquí, etcétera, son bastante nulas, pues nosotros realmente no sufrimos ningún tipo de embate, ningún tipo de problema, todo lo contrario, ¿no? Estamos bien insertos en Europa y en el sistema del que nos está dominante. Pero plantearos qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tuviese una posibilidad real de independencia. O sea, de real independencia, y el Estado español y la Unión Europea se enfrentase a nosotros y nos dijese que, por ejemplo, ya no podemos ni importar ni exportar, que no podemos pagar, no podemos cobrar, y nos hacen un bloqueo comercial y financiero no parecido, bastante menos que el venezolano. ¿Qué comemos en Euskadi? ¿Qué importamos? ¿Qué tipo de alimentos, con qué tipo de alimentos sobreviviríamos? ¿Con qué economía viviríamos en Euskadi si no podemos exportar no podemos importar materias primas, no podemos exportar nuestras producciones? ¿Os imagináis lo que pasaría en una semana aquí? Pues entonces, cuando hablemos de Venezuela y del modelo venezolano, que con sus grandes aciertos y con sus grandes fracasos, es un modelo venezolano como el nuestro. Se especializaron en el petróleo y en el hierro y en otras cosas. Nadie se podía imaginar hace 20, 30 años que el petróleo venezolano iba a sufrir un bloqueo y que iban a prohibir vender el petróleo, incluso pagar el petróleo o cobrarlo. Con lo cual, como nosotros estamos hoy en día, vivía en una sociedad en la que nosotros se especializaron en una cosa, lo hicieron muy bien, tienen materias primas como para reventar, y el país, mejor o peor, podía sobrevivir con ese modelo económico. Un modelo económico que cada país tiene y que nosotros desde aquí alegremente juzgamos diciendo, pero ¿por qué no importan más? ¿Pero por qué no producen sus alimentos? ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no nosotros? Lo que pasa es que nosotros no somos como ellos. Ellos se han enfrentado a Estados Unidos. Y es un pueblo alzado. Y es un pueblo que en un momento dado se enfrenta a una gente y no se deja colonizar. Y ese es el gran pecado de Venezuela. No dejarse colonizar y no dejar que sus materias primas y su país sea saqueado por otros a placer. Y ese es el gran pecado por lo que están sufriendo, Aquí, imagino, no sé si habrá alguien, pero imagino que no. Nadie se planteará que Estados Unidos está haciendo esto porque está muy preocupado sobre la calidad democrática de Venezuela, ¿no? O sobre el nivel de vida de los venezolanos, o si los venezolanos comen o no comen. Estados Unidos y los lambiculos europeos, que está el gobierno de Sánchez y nuestro gobierno de Urkullu, aquí, nosotros, estamos validando un golpe de Estado criminal que puede dejar en mantillas a lo de Chile y provocar una matanza tremenda en Venezuela, y lo estamos haciendo en base a un seguidismo de Estados Unidos. Ya nos podemos preocupar bastante menos de cómo viven los venezolanos y empezar a preocupar bastante más por empezar a respetar a otros países y por empezar a entenderlos y ayudarlos en la medida que también nos ayudamos a nosotros mismos. Y eso no está tan lejos de nosotros. ¿Qué pasó con Grecia hace 4 años? El primer gobierno de izquierda que eligió el pueblo sufrió un bloqueo financiero y un corralito en 24 horas en las que no el gobierno, las personas no podían sacar vuestro dinero del cajero. ¿Por qué? Porque de repente eligieron no un Chávez, la milésima parte de un Chávez. Y entonces la democracia europea saltó, los derechos de los europeos saltaron por los aires y nos encontramos con algo parecido a lo que le están haciendo a Venezuela. Con lo cual, plantearnos nosotros mismos también desde aquí qué es lo que está pasando y en qué situación estamos, y que la situación de Venezuela no es tan lejana a la nuestra.
es lejana en función de que nosotros no somos como los venezolanos. Pero la situación se puede dar perfectamente aquí, en la medida en la que nos acerquemos, por ejemplo, y la gente pueda elegir, por ejemplo, algo que no está tan lejos de nuestro imaginario, a la independencia de España. ¿Qué haría la Unión Europea? ¿Qué haría España respecto a las fronteras? ¿Y qué haríamos nosotros con nuestro modelo productivo y económico en esa situación? ¿No? Los medios de comunicación, tremendo, ¿no? Yo he venido aquí, bueno, desde allí sigo perfectamente, porque ese mantra de que en Venezuela todo el mundo tiene televisión por cable, tienes 100 canales, cuando digo todo el mundo, digo que en los ranchitos la gente tiene aire acondicionado y televisión por cable, ¿eh? No hablo de la clase media. O sea, no hay hogar en Venezuela, aunque sea de hojalata, que no los hay, en el que no tenga televisión por cable o DirecTV, y se vean 200 canales o 150 canales, entre los cuales se ven obviamente Antena 3 y Televisión Española, y desde allí pues evidentemente sigo la prensa española, argentina, otros países, pero al venir aquí, que viene el 16 de enero, y ver el nivel de Telecinco, de ETV, nuestra ETV pública, el nivel de manipulación brutal y asqueroso que mantiene con Venezuela. ¿Os acordáis? Hace unos días, el 24-25, John Artano, al que conozco personalmente, apareció en Caracas, creo que fue el día 25. Era ya 2 días de la manifestación del día 23, en la que acabaron con algunos incidentes. Y le preguntaban en Televerri en directo, a ver, oye, ¿y qué tal por allí? Y él decía, no, aquí estamos tranquilos y tal. O sea, Venezuela está tranquila porque también os comento, o sea, Venezuela está tranquila como hace 2 meses, no hay disturbios, no hay... O sea, la gente sigue con su vida normal. Mientras él estaba contestando que Venezuela estaba tranquila y que no había ningún problema, además creo que estaban esperándole a Guaidó en la plaza de Chacao, que iba a hacer su primera locución, Las imágenes que estaban dando, el loop, era de los incidentes de 2 días antes en los que la policía disparaba botes lacrimógenos y bueno, estaban los guarimberos allí, pues haciendo disturbios. Entonces, la imagen de incidentes, de violencia, de tal, en loop, todo el rato en Venezuela, mientras el otro estaba diciendo que en Venezuela no había nada, es muy potente, porque más allá de lo que diga el otro, el televidente está viendo violencia en Venezuela, está viendo muertes, está viendo policía reprimiendo, manipulación. Cualquiera que le preguntas de ver eso en Venezuela, dijo, no ponen la calle tranquila, decir, mira, pues hubo discursos el otro día, pero bueno, aquí está todo normal. No. Manipulación, venga, bombardeo, o sea, Venezuela no se puede vivir, en Venezuela se puede vivir, y se vive muy bien también. Venezuela está en América Latina. Venezuela, después de la historia que ha tenido, y del modelo económico que ha tenido, y el modelo de exclusión, está en Venezuela rodeado de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador, en la que la pobreza y la miseria es tanta o mayor que en Venezuela. Y Venezuela, evidentemente, es un país que ante la crisis que tiene ahora el país, evidentemente hay cotas de miseria y cotas de pobreza que, por ejemplo, con el chavismo, hace 5 años no se veían. Y ahora se ven. Estamos en vacas flacas, estamos en una crisis económica tremenda, estamos con un bloqueo de medicinas y de todo, y eso afecta al pueblo. Y evidentemente hay situaciones de pobreza y de miseria. Pero en Venezuela sale el sol todos los días y a 25 grados y la gente además quiere vivir bien. El venezolano le gusta vivir bien y le gusta disfrutar de la vida. Y por muchos problemas que tenga, o sea, todos sabemos lo que pasa y te explican muy bien las terapias. El que quiere vivir mal, vive mal. El que quiere vivir mal y quiere estar triste en la vida, lo está, aunque le toque la lotería al día anterior.
Luego, ¿qué problema? Me ha tocado mucho dinero. Ahora me lo van a quitar. Entonces, o sea, esa es una concepción de la vida que tenemos, y el que quiere vivir bien, a pesar de que tenga problemas, a pesar de que sufra, de que esté en paro, de los problemas que podemos tener en esta vida, el que quiere vivir, vive bien. Y Venezuela es un país alegre, es un país que vive bien, que no se agrede, que tiene una buena palabra para la persona que está al lado. Vas a tomar un café con un desconocido y ¿qué tal, mi amor, cariño? ¿Qué quieres tomar? Tal. Porque la gente se levanta por la mañana y no se levanta para sufrir. Se levanta para vivir la vida y la vive. Con una alegría, más allá de que uno tenga mucho, que hay muchísimos que tienen mucho, menos mal, incluso la gente más humilde. Vive con una solidaridad y vive con una alegría que aquí no vivimos, que somos unos amargados. Somos unos amargados, por mucho dinero que tengamos y por mucho que tengamos un nivel de vida muy bueno. Pues allí, igual, hay gente que tiene mucho mayor nivel de vida que nosotros, y hay mucha gente que tiene mucho menos nivel de vida, pero tienen 100 veces más alegría, y saben vivir la vida bastante mejor. Esa es la Venezuela también que hay que decir, de que hay un montón de problemas y hay un montón de situaciones en las que Venezuela enfrenta todos los días, pero básicamente Venezuela es un país, sigue siendo el Caribe, sigue siendo un país con precioso, con playas, en la que la gente ahora va a las playas. Esas playas que hace 20 años solamente iban los ricos porque los pobres no podían ni pisarlas. Pues ahora los ricos no van porque están llenas de gente fea, de negritos, entonces ellos se tienen que ir a Miami y tal, porque veranear en Venezuela para la clase alta es tuqui, hay que veranear en Europa y hay que veranear en Miami, porque Venezuela está llena de venezolanos. Y claro, la élite venezolana, apátrida y miserable, no le gusta Venezuela. No le gusta Venezuela. Yo es la conclusión que he llegado, después de años y de conocerlo. Es que no le gusta Venezuela. Le gusta una Venezuela que se han construido ellos en una serie de burbujas, que está lleno de blanquitos, de tías operadas. Son más blancos que aquí, Son más blancos que aquí. O sea, tú vas al Country Club de Caracas y parecen los hijos de Drácula. O sea, una venezolana no toma el sol de estas, o sea, que bueno, también vamos a pensar, si vives en Venezuela y odias el sol, ¿qué cojones haces viviendo en Venezuela? O sea, vives en Venezuela, el país del sol, y tú no te gusta que te dé el sol. Pues eso, o sea, haceros la composición, eso es esta gente que no le gusta el país, que todos llevan viviendo porque son colonia, y la primera característica de la colonia es decir que todo lo que es de Venezuela es malo, es una mierda, no vale nada, lo único que vale es, o sea, en el país del ron, el mejor ron del mundo, cuando yo llegué allí no me daban ron en ningún lado. Y yo, joder, whisky por todos sitios, joder, tal, whisky, 12 años, tal, no me daban ron, y a mí no me gusta el whisky. Y entonces, solo me daban ron en el Hotel Meliá y en tal. Y yo me di cuenta, iba al restaurante y decía, por favor, un ron. Y no, eso no hay aquí. Y yo me miraba aquí y decía, joder, este es extranjero. Entonces el tipo que te quiere vender cosas, ¿no? Empezaba a pensar, pedir ron en Venezuela es como ir a un bar aquí y pedir Don Simón. Así, era como una falta de respeto. Ron, aunque no vendemos ron. Y yo, pues yo quiero ron. Yo he pagado botellas de ron como si fuesen whisky. Mira, tráeme una botella, mira, vete abajo, tráeme una botella, mira, no es igual, cóbrame, pero tráeme ron. O sea, hasta esos niveles de negación, en el que todo lo venezolano era lo malo y todo lo bueno es lo de fuera. Eso es la élite y la clase media alta de Venezuela, que después, claro, eso impregna hasta los de abajo, Los pobres de derechas opinan igual.
que Venezuela es una mierda y por aquí encontrarás, o sea, lo peor que te puedes encontrar fuera de Venezuela es un venezolano. O sea, salvo excepciones, obviamente, pero todos me entendéis. Llevo 20 años encontrándome con venezolanos fuera de Venezuela y no me hacen más que hablar mal de Venezuela, pero no ahora, de siempre. Y me dicen amigos allí que no, Agustín, que esto no es de ahora, hace 60 años también hablaban mal de Venezuela. ¿Todos conocéis Colombia? ¿Conocéis la tragedia colombiana? En la que 6 millones de colombianos han ido a Venezuela, atento al dato, en los últimos 15 años, 6 millones de colombianos han emigrado y han sido acogidos en Venezuela. 3 veces más que los 2 millones que han venido a Europa, un continente de 340 millones de habitantes, y en los que, como nos parecen muchos, los dejamos ahogarse en el Mediterráneo. 6 millones de colombianos vinieron a Venezuela, escapando de matanzas, escapando de un país absolutamente criminal, como es Venezuela, como es Colombia, escapando. Nunca encontrarás un colombiano hablando mal de Colombia. Teniendo todas, no sé cómo decirte, o sea, pues fíjate, ¿no? Si no pueden hablar mal de Colombia, del narcoestado de Colombia, del estado represor, de todo lo que supone Colombia, ¿no? O sea, nunca un colombiano hablará mal de Colombia. Y no me parece mal, me parece bien. Cada uno, más allá de las diferencias que puede tener su país, habla bien de su país. Todo lo contrario que los venezolanos. Te costará encontrar un venezolano que te hable bien de Venezuela. Ya no hablo del chavismo, de Venezuela. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Venezuela. Que fue colonia, y la colonia caló también a lo cultural, caló también a lo empresarial, caló en todo como colonia, sufre porque se quieren descolonizar y ahora la quieren recolonizar. El proceso que estamos viviendo ahora mismo de golpe de Estado, de un títere que saltándose la Constitución, saltándose todas las leyes, haciendo todo tipo de barbaridades como la que están haciendo desde hace años, y ahora que ayer pedía la invasión militar norteamericana, que este tipo de personas, este títere, está llevando a Venezuela a la situación en la que nos estamos encontrando. Una situación en la que Venezuela corre un peligro total de una invasión sangrienta en el que nos pueda avergonzar a todos durante generaciones. Todavía muchos europeos no hicieron nada cuando Chile y Argentina, después mandamos a Sting a cantar allí qué opina de los desaparecidos, pero más nos hubiese valido enfrentar y ayudar a Allende en su momento, para que no hiciesen lo que hicieron. Y eso Europa también tiene responsabilidad en aquello. Pero cuando le estaban dando el golpe de Estado a Allende, y cuando le hicieron lo que le hicieron a Allende, bueno, aquí no, porque tenemos a Franco, pero en Europa, ¿quién se movió? ¿Quién apoyó? Después, eso sí, Sting y el otro, qué feo, qué bonito, la represión y tal. Sí, pero cuando habían matado a Víctor Jara y a todos los demás. Y ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Ahora es cuando hay que movilizarse. Ahora es cuando hay que decir que no a los criminales que quieren matar a la gente. Ahora es cuando hay que decir a Estados Unidos que ya vale. No dentro de 2 años, cuando pueda reducir Venezuela a cenizas. Bueno, yo creo que seguramente alguno no estará de acuerdo con lo que he dicho, otros igual sí, y bueno, espero que vayamos al turno de preguntas y os pueda aclarar cuestiones que queráis. Bueno, yo, mi nombre es Jesús Ulandia y por supuesto... Bueno, mi esker Agustin etortzeagatik, galdera soila da apur bat gaiz aldatuz, eta da azkenaldian une oro esaten digutela hemengo
komunikabideetan, izan ETV-en edo eta IBEX 35-en eskuetan dauen komunikabide nagusi hauetan, Venezuela eta zehazki Caracasen ematen den kriminalitate mailaren areagotzea edo balizko areagotzea gora egin duela azken 20 urteetan, eta delinkuentzia gora egin duela, ratioak handitu direla, eta horren ardura ere lagaltzen diote gobernuari, noraino hori manipulazioa, betan gainera Caracasen fokalizatzen dute une oro, etengabe dabiltza horretan, besterik gabe. Criminalidad en Venezuela. Cuando yo llegué a Caracas, no sé si os comentaba antes, pero lo vuelvo a decir, al lado del Hotel Meliá, o sea, en todos los semáforos, alrededor del Hotel Meliá, en el centro de Caracas, había miles de niños en la calle. Era un modelo, un fenómeno que también se daba en Brasil, los niños de la Rúa, que después andaban los escuadrones brasileños, los andaban matando como a perros callejeros por las calles. Eso también estaba en Caracas. Entonces yo me acuerdo de llegar al Hotel Meliá y alrededor del Hotel Meliá había cientos de niños durmiendo en plástico, sentados en la calle, porque estaban abandonados ante la crisis tremenda que os he relatado antes. O sea, había miles de niños y no había semáforo en el que no parabas en Venezuela y te venían a robar o a venderte, bueno, con la excusa de venderte Kleenex, en aquellos momentos tenían Kleenex y tal. Bueno, eso era el fenómeno de una desestructuración familiar, de una pobreza miserable en el que la gente tenía niños y al final se morían los padres, etcétera, bueno, y acababan en la calle como perros callejeros. Eso era un fenómeno que se daba por todo el país. Bien, Chávez llegó y metió a todos los niños al colegio, en los cuales se les da de comer, uniformes, etcétera, y eso desapareció. Pero solamente os pido que pongáis los puntos suspensivos. Un niño de la calle, que se drogaban con cola. Me acuerdo que había unas bolsas y ponían pegamento y esnifaban pegamento y estaban... O sea, era eso, ¿eh? Ese niño que podía tener 8, 10 años, en cuanto tiene 18, 19, 20 años, pretendemos que se convierta en un lord del almirantazgo. O sea, ¿qué ha conocido? ¿Qué ha vivido? ¿En qué se va a convertir? En ingeniero nuclear, ¿no? Pues no, pues efectivamente... las crisis brutales en las que llevó la derecha a Venezuela generaron masas de pobres en las que la delincuencia fue un modo de vida y un cierto nihilismo también, que eso está pasando exactamente igual y en peor medida en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, con las maras, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil. ¿Alguien ha ido a Río de Janeiro? ¿Alguien ha ido a Sao Paulo? Pues eso. Pero resulta, entonces, ese fenómeno que venía de antes siguió en el chavismo. Siguió en el chavismo. Resulta que ahora ha bajado. Resulta que ha bajado la tasa de criminalidad a la mitad en 2 años. O sea, los secuestros han desaparecido, pero como no hay billetes, si secuestras a alguien, pues no le puedes cobrar. Pero igual lo tienes que matar, pero joder, la bala también vale pasta, entonces ¿para qué? Entonces los secuestros prácticamente han desaparecido, que eran un azote hace 3 o 4 años. O sea, de verdad que los secuestros eran algo, secuestro express y todo esto era algo muy común. Y de repente han desaparecido los secuestros. Y de repente en Caracas se nota, sigue habiendo criminalidad, es una ciudad, y las ciudades venezolanas siguen siendo peligrosas, es América Latina, el mundo no es como Euskadi, o sea, es América Latina y hay criminalidad, pero ha bajado. Y me preguntaréis, ¿por qué ha bajado? Bueno, pues por temas técnicos, como he dicho antes, el tema de la gente utiliza dinero de plástico, tarjetas y transferencias. Y porque todas estas lacras se han ido fuera del país. O
sea, gran parte de esta inmigración de 1,5 millones de personas que se han podido ir del país ha sido gente de 20 años a 30 años en el que, producto de que pues, se han ido a vivir una vida mejor a Perú, que allí ahora mismo ha subido la criminalidad venezolana y hay grandes problemas porque están lastrando la imagen del venezolano fuera, ¿no? Se han ido un montón de lacras fuera del país y el país se ha depurado muchísimo. Curiosamente, esta inmigración no le ha venido mal a Venezuela, nos ha venido muy bien. Para que os hagáis una idea, Venezuela tenía 22 millones de habitantes hace 20 años y ahora tiene 32 millones de habitantes. O sea, es un país que ha crecido a una tasa constante de 500.000 de personas cada año durante 20 años, los cuales se ha tenido que hacer viviendas, universidades, calles, trabajos, o sea, todo lo que se hace en un Bilbao cada año durante 20 años. Eso, y además, los que vinieron con una mano delante y otra de atrás, peruanos, colombianos, etc. Y el chavismo, cuando implantó las políticas sociales, tuvo que afrontar los pobres que había con los 22 millones de pobres, que ya os he contado antes el nivel de exclusión y pobreza que había, y los millones de pobres que le venían de los países de alrededor. Con lo cual, el hecho de que ahora 1,5 millones, incluso yo que sé, 2 millones, tampoco son 4 como dicen, en mi parte, por mí, ojalá, ojalá. Pero no, se han ido gente del perfil que es opositor, o sea, el 99,8% de la gente es opositora, y entre ellos se han ido muchísima gente lumpen a buscarse la vida a otros países. Y entonces, pues la criminalidad resulta que por arte de magia ha bajado muchísimo, curiosamente. Diferenciación en relación con los demás países latinoamericanos, pues me ha dado la sensación que le estaba refiriendo a algo que técnicamente se podría llamar renta per cápita. Y en eso, pues absolutamente tienes la razón, pues, por razones históricas y reales, ¿no? Pero luego, por otra parte, cuando has empezado ya a hablar de la estructura económica del país, de las personas, de las familias que controlan, igual o más compartiendo los medios de comunicación que llegan a las clases medias y bajas y se comen todos los medios de comunicación. No hace falta leer a Orwell para saber de esto. Pues me ha recordado muchísimo, ya lo conocía, yo esto en Venezuela varias veces, pero me ha parecido mucho a un mundo que puede ser el de Honduras, el de cualquier otro lado. O sea, 8 familias con un control poderosísimo de los medios de producción, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y quizá hasta lo más importante, los medios de comunicación, porque al final difunden su esto, ¿no? Y yo creo que sería conveniente, si es que es posible en Venezuela, tener un dato, porque claro, yo me moví de un país a otro, vas de Indonesia a Filipinas. Pues al final hay un par de datos que, vamos, son un poco tecnocratillas, pero marcan mucho, te ayudan a analizar y a comparar los países, ¿no? Y esta es evidentemente la renta per cápita, no la de ahora, que por las razones que sean han podido caer, etcétera, sino la renta per cápita. Y tanto como ello, una cosa que supongo que conocerás, que se llama el coeficiente Gini, un poco los ingresos de las personas, digamos, del 10% que más renta tiene con el 10% de menos renta tiene, ¿no? El otro día leía que en Francia el dato era de un número así como 23, del 10% que más ganaba ese artículo, el 10% que menos, era de 23, pero que después de impuestos se quedaba como en los 7 o 8. Me parecía que la fuente era bastante fiable para estas cosas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que esto puede ser interesante también para marcar un retrato, ¿no? Y luego, independientemente de lo que se pueda hablar posteriormente, hay un hecho del que se habla poco, y es que en la actualidad, y por desgracia debido a Internet y a lo que llaman las nuevas tecnologías, la huida del capital puede ser rapidísima. O sea, cualquier persona que tiene un poco de dinero en Gamesa, por decir de una manera, en acciones,
puede cambiar, si la cosa se le tuerce, puede cambiar a una empresa finlandesa algo así como en minuto y medio. Si sabe teclear bien, si conoce el sistema, minuto y medio. O sea que yo creo que en este aspecto el poder del sistema, el capitalismo, se ha fortalecido también estos últimos años como consecuencia de eso, como consecuencia de algo de lo que se habla poco, y es que al final la gente pues que tiene mucho dinero o no tanto, o ya a un nivel, en países de renta per cápita de otro tipo, como puede ser Europa en general, que de alguna manera pues gran parte o buena parte de la gente tiene sus cosas, sus pequeñas propiedades, el caserío que hereda, no sé qué, no sé cuántos. Pues esto es un fenómeno que de alguna manera, si hay un movimiento, digamos, igualitario y que trata de paliar las diferencias sociales, te machacan. Te machacan aquí y te machacan en Venezuela y en cualquier otro lado. Más que nunca posiblemente. Por esta velocidad de transmisión del aspecto financiero. Bueno, has tocado temas que verdaderamente son así. Sobre el tema del coeficiente de Gini, no solamente es un tema económico, es también el acceso a la educación, el acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, el acceso a Internet. Entonces, en eso Venezuela todavía hoy Venezuela sigue destacando como el país de América Latina con mayor coeficiente de Gini, o sea, pero con diferencia. La Universidad de Venezuela siempre ha sido muy buena. También desde Carlos Andrés Pérez hicieron la UCB, es muy bonita. Yo he estado en la UCB, la verdad que es una universidad que en un momento dado llegó a tener, con el chavismo, llegó a tener más presupuesto la Universidad Central de Venezuela que el Estado de Nicaragua. La Universidad Central de Venezuela forma excelentes técnicos. Yo he representado empresas españolas y europeas en las que decían, bueno, nosotros aquí lo único que tenemos que traer es la gente la gente de confianza del dinero, pero los ingenieros, venezolanos, son tan buenos como los de aquí. Quiere decir que tienen una universidad potente. Pero esa universidad potente, que era pública, y es pública, solamente estudiaban los ricos. Porque el acceso a esa universidad era a base de exalumnos, hijos de los catedráticos, hijos, digamos, del establishment de la universidad. Y después los que sobraban. Quiere decir que los pobres que querían ir a la universidad tenían que pagarse la universidad privada. Y los hijos, los ricos, hijos de papá, o sea, el hijo de Cisneros, y para eso estoy en Estados Unidos, ¿no? Pero para que me entendáis, los hijos de la élite, esos iban a la universidad pública. Chávez, con el chavismo, creó universidades, fortaleció, etcétera, y hoy en día Venezuela es el país del mundo con más universitarios por habitante. La tasa de universidad se multiplicó por 7. Y la inmigración que está padeciendo Venezuela, o la que está sufriendo Venezuela, o la que hay en Venezuela por la crisis, por cierto, en España se han ido 2,5 millones de españoles en los últimos 7 años. Ha bajado el censo en la crisis y 2,5 millones de españoles se han vuelto a sus países de origen, Ecuador, etcétera, o se han ido fuera. Pero cuando hablamos de que, y nadie está diciendo que es una crisis humanitaria y de que todos los países están sufriendo los embates de la mala política española, etcétera, 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 etcétera. Los venezolanos que se han ido a otros países se dividen entre ricos, muy ricos, que se van con 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, se están comprando todo Madrid, edificios en Madrid, los Capriles y compañía, o sea, el Banco de Salamanca prácticamente es suyo, etcétera, etcétera. Esos, que evidentemente con 100 millones de dólares te puedes ir a cualquier país que vas a vivir bien, ahí no tienes problemas. Una clase media que ha imitado a esos, que ha vendido sus propiedades en Venezuela, etcétera, que es un fenómeno que se da cada 20-30 años, han vendido sus propiedades en Venezuela y han conseguido un cierto capital, y esos han venido a España, por lo general, porque en Estados Unidos tampoco ya no les dan visado, se han venido muchos a España. Y después tienes un montón de gente que
los de las clases más populares, que ante la frustración de que el chavismo no cayó, y esa frustración la han vivido tan mal. Es decir, yo aquí no puedo vivir, porque Venezuela... Me voy a ir al paraíso, que es Perú. Entonces me voy en autobús, pagando con mis dólares. O sea que consiguieron un cierto capital, pero consiguieron dólares, han ido con dólares. 3.000, 5.000, 20.000, 15.000, con sus dólares, que conseguidos en el infierno venezolano. Se han ido a Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, poco, porque en Colombia no han tenido mucha vida. Y evidentemente ahora están en Colombia o en Perú o en Ecuador disfrutando de esos países en los que han perdido el capital que llevaban y no han conseguido un dólar allí, de los cuales se está dando el fenómeno ahora del que están volviendo por miles, lo cual no habéis oído, ¿verdad?, con los medios de comunicación. Pues están volviendo por miles ante el fracaso que ha supuesto el ir a Perú, y que Perú es un país, aquí yo vi un peruano, acercado antes, es un país con unas tasas de pobreza y de exclusión tremendas para los peruanos, pues imagínate para la gente que viene de fuera. Lo único que, por ejemplo, en Argentina y en Chile, ha habido un venezolano que sí ha tenido cierta cabida, que es que el venezolano que se ha ido con estudios universitarios. Se han ido arquitectos, médicos, ingenieros, tal, y no les están dando puestos en acorde a sus estudios, pero joder, si tienes una farmacia y tienes un médico venezolano que te la atiende, pues mejor, ¿no? Entonces, Chile, por ejemplo, que es un país que ha privatizado la educación y que ahora mismo han triunfado sus ideas y entonces no tiene universitarios y tiene una falta de cuadros tremenda, es un país que se está surtiendo de los técnicos venezolanos, estupendamente formados por el chavismo y por las políticas sociales del chavismo. Entonces, ese es un poquito el cuadro el cuadro que hay sobre el modelo Gini, ¿no? Después, que hace que todavía hoy Venezuela tenga bastante más calidad de vida, a pesar de los pesares, que de los países de alrededor. Si alguien conoce Manaos o el norte de Brasil, conoce Colombia o conoce otros países, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. La huida del capital. El capital ya huyó en Venezuela, pero es que ha huido toda la vida. Venezuela, el deporte nacional del venezolano es sacar la plata, no del venezolano, sino de la élite venezolana, es sacar el dinero de Venezuela afuera, pero no ahora, hace 200 años, desde la colonia y siguieron. Entonces, el nivel en Venezuela, cuando estás en el círculo empresarial, el nivel financiero que tienen de banca de segundo piso, de tal, o sea, te abren una cuenta en un paraíso fiscal en una tarde y te dan la tarjeta, pum, aquí tienes cuenta en Antigua, o en Puerto Rico, o en cualquiera de las islas del Caribe. No tienes que irte allí, te vas al segundo piso del Rosal y sales con la cuenta, con la tarjeta y todo. Porque se han especializado, o sea, la oligarquía venezolana y la burguesía venezolana se especializó en sacar la plata del país. Aquí hay le llaman el vampiro, Ledezma, alcalde mayor de Caracas, cuando el Caracazo, y con muchos muertos en su hoja de servicio de la represión. Pues el tiparraco que viene aquí dando lecciones de democracia, etcétera, y que era un poquito el líder de la oposición venezolana, resulta que están denunciando a los boliburgueses y hay una fantasía y que parece ser que todos los ricos ahora son rojos en Venezuela, ¿no? Y de repente Estados Unidos y España, no Venezuela, detiene a Boutef, a un tal Boutef, que es el arquitecto económico y financiero de Nervis Villalobos, un tipo que se robó 2.000 millones de dólares de Venezuela, que les encontraron 72 pisos en Madrid, 72 pisos en el barrio de Salamanca, urbanizaciones en Marbella, o sea, esto en España solo, Y resulta que es el yerno de Ledezma,
casada con su hijita, esa que salía diciendo liberar a mi padre y tal, porque Venezuela. Pues el marido de ella es uno de las lacras que se dedica a sacar el dinero y a invertir y a blanquear la pasta que la gente roba en Venezuela. Esa es la posición. Puede haber chavistas corruptos, y los hay, porque resistir a tentación muchas veces es difícil. También aquí, no estamos libres de corrupción y tal. Pero es que, claro, detrás de cada corrupto hay un escuálido. Porque si tú, una persona que puede ser chavista, que puede venir de un origen humilde, hay muy pocos de arriba, de un origen humilde, le ofreces 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, y acepta ese trato y se corrompe, ¿qué haces con los 100 millones de dólares? Hay una persona viene ahora y te da 10 millones de dólares en una bolsa. ¿Qué haces? Hoy el mundo, como está, de controlado financieramente, necesitas un ingeniero financiero para blanquear ese dinero, para comprar propiedades fuera, para que ese dinero, fruto de la corrupción, al final te valga para ti. Sin el ingeniero financiero, sin los bancos intermediarios, sin todo eso, la corrupción no valdría, porque no puedes disfrutar del dinero, y obviamente la corrupción es para disfrutar del dinero. Todo eso está en manos de una oposición desde hace décadas. Las relaciones con los bancos internacionales, las relaciones con los bancos, con los chiringuitos financieros, con los paraísos fiscales, etcétera, son relaciones tejidas por la oligarquía y la burguesía venezolana durante décadas, y los padres, abuelos, padres e hijos se dedican a eso desde hace muchísimo tiempo, que es el gran cáncer que hay en Venezuela. El gran cáncer. Con lo cual, a tu pregunta de que la huida de capital, el capital nunca ha estado en Venezuela. Eso sé y sabía. Yo únicamente decía que quizá ahora el proceso se puede acelerar más por razón de la tecnología. Ellos ya están tecnológicamente acelerados. O sea, en eso, aprender. O sea, en eso de aquí, a aprender en Venezuela. Menudos cracks. O sea, menudos cracks. O sea, no te creas tú que ya desde... no se ha acelerado, sigue igual. Y después, porque efectivamente, y ya para acabar con la última parte, es que el capitalismo está sin control. El 90% del capital está en paraísos fiscales, también en el mundo, En el mundo, con lo cual el capitalismo en los últimos años es que está sin control. Ya ni siquiera los estados pueden controlar. Entonces, el modelo de Venezuela se está extendiendo a todos sitios. Y nos discuten las pensiones. Pero el modelo de Venezuela se está extendiendo a todos los sitios, también aquí. Yo quería añadir alguna cosa a lo que ha dicho Agustín. Ahí, parcato. Bueno, yo creo que cuando la maquinaria militar yanqui se pone en movimiento, los argumentos sobran. O sea, por muchos argumentos que tengas, ya sabemos todos que en Irak había armas de destrucción masiva, y ya sabemos todos que en Libia la han democratizado. O sea, que por muchos argumentos que tengas, pues da lo mismo. Si se pone el aparato en marcha, eso pararlo es muy complicado. Pero de todas formas, igual os encontráis en la calle gente que argumenta y que dice pues que Maduro está en la ilegalidad, que lo legal es el que se proclamó el otro día Guaidó en una manifestación y demás, ¿no? Yo solamente quiero deciros dos cosas. Uno, el sistema electoral venezolano es presidencialista. El sistema español no. En el español, los diputados en el Parlamento español, si hay una mayoría, eligen un presidente, ¿no? Y lo pueden cambiar, como han hecho con Sánchez. Cuando cambia la mayoría, lo pueden cambiar. En Venezuela no. En Venezuela la gente vota directamente al presidente. Es decir, votan directamente al presidente. Eso no solamente es en Venezuela, es en Estados Unidos, es en Brasil, es en Francia. Por tanto, ni el Parlamento elige el presidente en Venezuela,
ni el Parlamento lo puede quitar. Eso tenerlo claro. Porque claro, luego viene un tío que dice, yo soy el presidente del Parlamento y me proclamo presidente de Venezuela. Y dices, oiga, que eso no es así, que aquí hay un sistema electoral presidencialista. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora, desde hace 2 meses, los demócratas son mayoría en el Parlamento, en el Congreso, pero no pueden quitar a Trump. Antes tenía Trump la mayoría por 2 o 3 votos y ahora lo tienen los demócratas por 2 o 3 votos. Pero los demócratas no pueden quitar a Trump porque el sistema es presidencialista. Ahora, en Venezuela hay una forma de quitar el presidente que no hay en una constitución ni española, ni francesa, ni alemana, ni nada de eso, que es el revocatorio. La constitución que hizo aprobar el chavismo es tan democrática que permite que a la mitad de mandato, cuando han pasado 3 años, se pueda quitar el presidente de la República con un referéndum. O sea, un referéndum, sale en mayoría y se puede quitar al presidente de la República. Pero ni siquiera la maquinaria militar quiere esperar a eso. Es decir, acaba de tomar posesión Maduro el día 10 de enero. Hace un mes ha tomado posesión Maduro y lo quieren quitar, no quieren esperar 3 años. Lo podrían quitar dentro de 3 años. Convocan un referéndum legalmente convocado, constitucionalmente, porque la Constitución respalda, y lo tiran. Pues no quieren eso. Estos son argumentos sencillos que desmontan todo el argumentario del golpismo y demás. Pero tampoco os van a servir de mucho, porque como digo, cuando la maquinaria militar yanqui se pone en movimiento, ya puedes tener los argumentos que tú quieras, que en Irak hubo armas de destrucción masiva. Hola, norbait gehiago, galdera bat edo? Igual galderak egiteko hurbildu gona edo, bestela ez da heltzen mikrofono. Apa, Agustín, yo más que... Bueno, el otro día se conoció el Estatuto de Transición, parece que ha aprobado la Asamblea Nacional, y jugando un poco a lo que juega la oposición, ¿no? Ellos dicen, bueno, nos hacemos al artículo 233, me hago presidente, me autoproclamo presidente, pero obligan a 30 días a convocar elecciones. Ya la oposición, que, claro, ¿cómo nos lo presenta los medios de comunicación? Nos presenta los medios de comunicación que la oposición venezolana, aquella que dio un golpe de Estado en 2002, desconociendo la Constitución, aquella que jamás ha estado a favor de la Constitución de 1999, la Constitución bolivariana, ahora parecen sus mayores defensores, ¿no? Aquí también pasa algo parecido. Sí, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. No está nada lejos. Pero claro, ya están jugando a hacer trampas, porque ellos hacen trampas. Ya dicen en el Estatuto de Transición ese que han aprobado que, bueno, eso de los 30 días sí, pero siempre y cuando se puedan hacer las elecciones, porque claro, ellos no quieren hacer elecciones con el sistema electoral que les ha servido, exactamente. Ellos no quieren hacer elecciones. Ahí está la gran trampa de la oposición, es ellos quieren llegar al gobierno con un golpe de Estado, no quieren hacer elecciones y lo que quieren hacer es destruir todo el marco jurídico administrativo que el pueblo de Venezuela se ha dotado desde 1999 con la Constitución. Quieren acabar con los 5 poderes, porque esto es cosa que aquí no comprendemos, no llegamos a comprender que en Venezuela hay 5 poderes, que entre ellos se están regulando, ¿no? El Consejo Nacional Electoral es un poder en Venezuela. Aquí el Consejo Electoral es dependiente del Ministerio de Interior, pero allí no, allí es un poder independiente, elegible. Claro, todo eso es una trampa que nos están poniendo. Y eso es lo que te quería comentar. Bueno, la oposición venezolana. Por empezar con lo que has terminado. Lo de las elecciones, que van a hacer elecciones. O sea, bueno, ya cada vez también lo dicen menos, ya están más, claro, si entran los marines y tal, van a poner urnas para que la gente vote. Es algo muy parecido a eso que, por decirlo finamente, es sigue que ya te aviso. O sea, me pongo yo aquí a mandar, etcétera, pero después, evidentemente, para hacer un proceso electoral.
Entonces, eso es así. La oposición venezolana no existe. Existe gente contra el gobierno. Existe una oposición popular. Pero la oposición venezolana, mira, os voy a dar un ejemplo. Todos conocemos a Rodríguez Zapatero, el Lenin español. O sea, ahora es Lenin, entre Lenin y Stalin, ahí anda. Zapatero, ante las últimas, la última arremetida para derrocar a Maduro, que fue el año pasado, de aquello más o menos se salió con el compromiso de un proceso de negociación con la oposición, o parte de la oposición, bueno, la MUD, lo que estaban agrupados dentro de la coordinadora opositora. Entonces, la OEA designó a Zapatero y a todos los expresidentes latinoamericanos, no sé, dos títeres también, tampoco os penséis, uno de expresidente colombiano, no sé, eran dos, y el Vaticano, el nuncio Parolín, y se estableció un proceso de negociación en el que la MUD aceptó un poquito lo que estaban intentando hacer México y Uruguay ahora y tal, pero bueno, se aceptó. Entonces la oposición como tal fue. De hecho, en la delegación que fue allí, incluso yo conozco a uno de los que fue por parte de la oposición, de Primero Justicia, etcétera. Vale. Eso fue un proceso en el que Zapatero fue árbitro. O sea, como os he dicho antes, de chavista tiene poco Zapatero. O sea, no es cuando estuvo en el gobierno lo demostró y después también. Por eso fue a negociar árbitro, obviamente. Pero el hombre, que además ya había tenido un proceso negociador anterior y también acabó mal, el hombre se implicó esta vez. Yo qué sé, le tocó la fibra, yo qué sé, se implicó. Y durante 3 meses en República Dominicana se hicieron una serie de rondas negociadoras por parte de la oposición y por parte de chavismo, en el que iba Jorge Rodríguez, etcétera. O sea, una delegación de opositor del gobierno y una delegación de la oposición, con el arbitraje de los expresidentes de la OEA y el Vaticano. Entonces, en esa ronda de negociación, en el que los opositores, bueno, pedían un montón de cosas, etcétera, lógico, pues su visión de las cosas. Ellos querían hacer esto, y el gobierno quería que ellos hiciesen esto y lo otro, ¿no? Pues ahí, como gesto de su buena voluntad, pedían que el régimen soltar, y bueno, soltaron a la EDMA, al vampiro, el que os he dicho antes. Ese lo soltaron, está en Madrid. Leopoldo López, ¿os acordáis? Que salió de la cárcel y le dieron casa por cárcel. O sea, fueron gestos que el gobierno venezolano tuvo que hacer y mantuvo en el proceso de negociación para que no se rompiesen las negociaciones y para llegar a un punto de encuentro en el que la otra parte también, pues seguramente tuvo que ceder algunas cosas y tuvo que entrar en razón, decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces se hizo un calendario, se pactó un documento de consenso entre el gobierno y la oposición, pues para un calendario, negociación de, bueno, pues qué íbamos a hacer de ahí en el futuro, tema de elecciones, bueno, pues un calendario pactado. Todo eso costó 3 meses y bueno, fue el parto de los montes, tampoco es que, como comprenderéis. Bien, llegó el momento y a firmar. Estuvieron de acuerdo, la MUD aprobó ese documento, o la delegación de la MUD que fue allí dio por bueno ese documento y lo que se recogía en él, y el gobierno también. Entonces van a la firma en República Dominicana. Y esto lo contó Zapatero, y otros que estaban en la negociación. Cuando iban a la firma, vale, muy bien, llega el gobierno, pum, pum, a ver el papel, pam, y firma. El gobierno firmó el acuerdo. Y cuando le tocaban a los de la oposición, salieron fuera, de repente, no, una excusa y tal, y salieron fuera de la sala. Y al rato llegaron y diciendo que no podían firmar el documento. Y dice, ¿cómo que no podéis firmar el documento? Pero si estamos de acuerdo, es un tema pactado, un tema del que ya se ha acordado y es tu documento. Y lo confesaron que habían llamado a la embajada americana y que la embajada norteamericana había dicho que no se podía firmar el documento. Por lo tanto, no se firmó el documento. Por lo tanto, ya me diréis vosotros qué cojones de oposición hay allí. Allí no hay oposición. Hay gente contra el gobierno. Pero
pero la oposición al gobierno venezolano parte de la embajada norteamericana en Caracas. Y si tú quieres tener, y ayer también me preguntaban a la gente, ¿cuál es la posible solución? La solución es muy mala, porque nunca se va a lograr una solución entre venezolanos, porque el chavismo, por mucho que quiera llegar a una solución y plantear calendarios de negociación, y etcétera, 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 la otra parte no es dueña de su destino. O sea, la otra parte está financiada, entrenada, tal, y obedece a la embajada norteamericana. Y la embajada norteamericana no le interesa una solución en Venezuela. Lo que le interesa es precisamente que no haya solución en Venezuela, invadir Venezuela, recolonizar Venezuela, y lo que le interesa, evidentemente, a Estados Unidos es el petróleo, el coltán y las materias primas de Venezuela. Los venezolanos no le interesan en absoluto. Con lo cual, ese es el gran problema y la gran tragedia que tenemos en Venezuela. Que en un momento dado tenemos una oposición con la que nunca vamos a llegar a un acuerdo si no llegamos a un acuerdo con Estados Unidos. Y como podéis comprender, es bastante difícil llegar a un acuerdo con Estados Unidos. China y Rusia es la otra pata. Como decía Churchill, que los estados no tienen amigos, lo que tienen son intereses, ¿no? Entonces, pues evidentemente China, que ha hecho un montón de inversiones en Latinoamérica, gran parte del desarrollo de Brasil, etcétera, fue porque metieron un dineral en infraestructuras, en puertos, etcétera, lo cual consiguieron un aumento de las materias primas, y China le compra a los países latinoamericanos, a Argentina, es el gran comprador de la soja, de los productos latinoamericanos, y lo hizo también en base a grandes inversiones en esos países, a grandes inversiones. En Venezuela no fue el país que más metió, o sea, mucho más, por ejemplo, en Brasil, Argentina, ya te digo, otros países. De repente se encuentra ahora con que hay una pelea comercial con Estados Unidos. Estados Unidos quiere pararle a China y lo que va es a pararle las materias primas. Los chinos lo saben. Y el acceso a las materias primas. Resulta que ahora esos países en los que China invirtió, pues manda a Bolsonaro, por ejemplo. Con lo cual, ya me vas a decir tú, ¿a quién va a obedecer Bolsonaro si Trump le llama mañana y le dice no le puedes vender a China? Pues no se le vende a China. Entonces, en ese contexto de revés para los intereses chinos y del acceso a las materias primas que puede tener, aparece Venezuela, que tiene todo. Tiene todo lo que tienen todos los demás multiplicado por 5. Petróleo, la mayor reserva de hierro del mundo, aluminio, coltán, o sea, todo, es que, litio, que va a ser el siguiente combustible mundial. Pues alguien no lo sabe. Cuando desaparezca el petróleo, y el litio es el combustible nuclear sin residuos. Resulta que parece que Venezuela era el cuarto país con más reservas de litio. Ahora han encontrado, se han multiplicado las reservas, es el país con más litio, que también le digo a la cónsul que hay que meter un martillazo al tío que vaya a buscar algo ahí, porque cada vez que buscan algo encuentran, y te puedes imaginar lo que está pasando fuera, ¿eh? Todo el mundo quiere. Pues China evidentemente sabe que si se concentra en Venezuela tiene las materias primas aseguradas y tiene un país en el que de ahí puede estar tranquilo sobre un montón de cosas. Rusia no tanto. Rusia tiene lo que tiene Venezuela. Rusia tiene gas, tiene petróleo, tiene oro. Por cierto, hay algo que tiene Venezuela más que petróleo, que es oro. Tiene en reservas probadas más oro que petróleo, por abundar. Rusia no tiene escasez de materias primas, de hecho lo tiene, ¿no? Pero lo que sí tiene es un problema geopolítico importante y Rusia no quiere que Estados Unidos vuelva a recuperar y que convierta a la América Latina en su patio trasero. Con lo cual ha hecho grandes inversiones, China y Rusia últimamente, ante la retirada de ciertos países y ciertas compañías petrolíferas por las presiones norteamericanas del desarrollo de la faja del Orinoco y del gas. Rusia ha entrado y ha cogido esas concesiones y ha invertido, y está invirtiendo mucho en Venezuela. Gazprom, por ejemplo, se ha hecho con una parte del gas.
nuestro amigo Josuyón, que manda en Repsol, ¿os acordáis cuando se descubrió en Venezuela la mayor reserva de gas de América Latina? Que fue, ¿quién era? Bufrao, ¿no? El de Repsol. Bufrao, que fue donde Chávez, que estaba de visita a Chávez, y fue para darle la buena noticia y tal. Hemos descubierto la mayor reserva. Resulta que miran bien y a la semana dicen, no, que es un 30% más grande de lo que era. Y así, ¿no? Venezuela. Pues ahí Repsol entró. Bueno, Repsol hoy en día, el 20% del petróleo que saca en todo el mundo lo saca de Venezuela. Punto número 1. Punto número 2. Le dieron el desarrollo y los campos gaseros para desarrollar y sacar el gas. Hace 10 años todavía no han sacado un litro de gas. Todavía no han sacado un litro de gas porque han parado las inversiones. O sea, si Venezuela hoy, además del petróleo, pudiese estar exportando gas, que es capaz, y de consumir gas, pues estaría igual en otra situación. Entonces, bajo presiones de quien ya os podéis imaginar, Repsol no es que los deja, pero no lo acaba de desarrollar. Entonces, hace unos meses le han dado a Gazprom Gazprom es la mayor empresa del mundo de gas, que es rusa. Saben sacar gas y transportarlo y tal, ¿eh? La mitad del gas que consumimos aquí en Europa es de ellos. Y se ha propuesto echar una mano y hacer negocio en Venezuela, desarrollando el país y desarrollando el sector del gas y el petróleo. Entonces las inversiones rusas, que no creo que solamente es por las inversiones, antes de ayer dijo que todavía Venezuela no le había pedido ayuda militar, pero que en el momento que fuesen, o sea, diciéndolo, pídemela, en el momento que fuesen van a ir. Yo creo que los tienen preparados ya la gente, menos mal. Entonces Rusia sí se va a implicar esta vez y parece ser que no va a permitir que pase igual que en Irak, igual que en Libia o igual que en Siria, que han tenido que ir después a solucionar el tema. Como os he dicho antes, ¿por qué no nos anticipamos a la cuestión y no permitimos que pase antes de solucionarlo? O sea, después de solucionar, vamos a solucionarlo antes de que pase. Y Rusia parece que está en esa tónica y se ha comprometido en el desarrollo de Venezuela, el desarrollo económico y también en el desarrollo político del país. Era para preguntarte una cosita que, claro, que viendo la economía, cómo le han hecho el boicot económico y el embargo a Venezuela, cómo ha ido cambiando los aliados económicos de Venezuela, pues yendo ya pues al caso de Rusia o al caso de China, como cuando fortaleció Hugo Chávez el Mercosur, que ahora pues está un poco más debilitado. A ver en qué aspectos te has dado cuenta en Venezuela, en qué aspectos influye ese cambio de esa nueva bipolaridad que hay mundial, en donde países que están no en la órbita de Estados Unidos ni de la Unión Europea han influido en los aspectos económicos en Venezuela. Quiero decirte, pues en aspecto tecnológico, aspecto, por ejemplo, me consta de que Hugo Chávez fomentó los ferrocarriles en Venezuela, cuando antes no existían, ferrocarril en el Orinoco y poca cosa más, o sea, ferrocarriles de exportación, pero ferrocarril público, donde nuevas unidades han traído de China, con tecnología, tecnología igual rusa, o esas dudas que tengo, que claro que normalmente pues por internet igual no podemos saber tan a ciencia cierta. Vale, a ver lo que puedes aclararnos. Es que recasco. Por empezar con lo último, y por meter un poquito el dedo del ojo aquí, no se trajeron unidades de China, que también. El metro de Caracas son unidades vascas, lo vendió la CAF, cosas que se ocultaron bastante aquí. CAF estuvo vendiendo todas las unidades del metro de Caracas, creo que fue durante 3 años, y fue un contrato tremendo que consiguió,
Y hoy en día el metro de Caracas son unidades modernas de las de CAF. Eso fue hace 8 años, 10 años. Por desgracia, y aquí lo digo ante la cónsul, digo, hay que dejar de comprar a los vascos, hay que dejar de comprar a los españoles, hay que dejar de comprar a los europeos, hay que dejar de comprar a los norteamericanos. Porque ahora, ante los contratos que puede tener CAF en Estados Unidos y en otros sitios, ahora le pueden decir, mira, no te vendo repuestos y te quedas sin trenes. Esa es la desgracia. Venezuela ha venido aquí a comprar un montón de cosas, en Euskal Herria también, en Euskal Herria también, ha comprado un montón de cosas y ha vendido materias primas, etcétera, briquetas, han vendido, lo cual es, el flujo económico ha sido importante y Venezuela ha comprado a Euskadi, y resulta que ahora le vamos a dar la espalda. Pero le vamos a dar la espalda como le ha dado también la patria grande. Yo ya sé que eso duele a los venezolanos, pero yo como vasco os lo digo. El único que se creyó el cuento de la patria grande fue Venezuela. El único que se creyó el cuento de la patria grande fue Venezuela. Venezuela fue a Argentina, soltó 8.000 millones de dólares y liberó a Argentina del FMI. Venezuela fue a Uruguay, en el cual yo he estado y he tenido relación con Pepe Mújica, etcétera. Lo he vivido de primera mano y he sido parte de eso. Venezuela fue a Uruguay y le ha estado comprando, pero no porque no podía comprar en otro sitio, sino por hacer un favor al Pepe, o sea, comprándole leche mucho más cara. Leche, carne, queso, o sea, llegó un momento dado que todo el queso de mano, que es un momento muy popular que había, queso de mano, queso amarillo, era uruguayo. Venezuela, con el programa de petróleo, que es Petrocaribe y hacia el sur, que no sé cómo se llamaba, por ejemplo, a Uruguay y a otros países, Paraguay, Argentina, etcétera, le vendía el petróleo con un descuento del 30%. Pero no solo bastaba, no solo era eso, sino que además era con un crédito a 2 años. Y además parte de lo que se pagaba iba a un fondo uruguayo-venezolano para el desarrollo del Uruguay. Venezuela, en el momento en el que el petróleo estaba a $150 y ellos no podían pagar el petróleo, porque esos países que no tenían, o sea, Uruguay, Argentina, Paraguay, las lacras paraguayas, que todavía le deben dinero, le dicen que no le van a pagar hoy. Hoy en día Argentina le debe 2.000 millones de dólares a Venezuela, no al revés. Argentina no le paga, Paraguay le debe dinero, República Dominicana le debe 2.000 millones. O sea, hay un montón de países que le siguen debiendo a Venezuela, y porque Venezuela les apoyó, se creyó lo de la patria grande, apoyó a Ecuador. Todavía el otro día Correa decía, o sea, todo el sistema de presas, etcétera, que se hizo en el país, se hizo con el dinero venezolano o con la financiación venezolana. Fue país por país ayudando, construyendo una alternativa a lo que podía ser el imperialismo americano y, evidentemente, fortaleciendo lo que podían ser movimientos patriotas en cada país venezolano, en cada país latinoamericano. Todo eso ¿en qué se ha convertido? En el momento de la verdad, cuando Venezuela ha necesitado de esa gente, cuando Venezuela ha necesitado de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de todos estos, le han traicionado y no le han mandado una caja de naranjas. No le han mandado a Venezuela una caja de naranjas, al revés encima. Se ponen en contra de Venezuela y apoyan una intervención militar criminal en Venezuela. Esa es la gran tragedia y la gran paradoja de Venezuela, de su generosidad, de la ayuda que ha prestado a otros países y de lo que está recibiendo. También aquí, También aquí. Venezuela nos ha comprado, Venezuela nos ha dado. ¿Qué le estamos dando nosotros? Eskerrik asko,